Oye, país, buenas noches. Buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompaña en esta hora. Comenzando la semana, uno solamente de verle la cara a Peluche, ya uno se siente bien. Sí, porque uno puede venir aquí tenso de la calle, de los tapones, de todo. Pero Peluche siempre tiene uno de esos chistes de él a flor de piel. Y van nada con unos pañuelitos. Y ya ustedes saben, unos pañuelitos de colores y eso. Él mete en esos aires. ¿Qué vamos a hacer? Ese es Peluche, nuestro peluche. Oye, ¿cómo es? Nuestro peluche. Amén. Vaya usted a ver. El tema del motorista, de los motoristas que asesinaron al chofer en Santiago, ha provocado una ola de comentarios, de tensiones, de gente que ha visto y ha puesto el tema en el tapete de los motoristas y el tránsito en el país. Un tema que voy a hablar con algunos detalles más adelante. Hay una especulación con precios. Yo estuve en los supermercados este fin de semana comprando las cosas de la casa, no investigando nada honestamente, pero el grito de mucha gente y lo que yo vi en el listado al pagar, así lo indica. Pero no solamente en los supermercados, restaurantes, pizzerías, en muchísimos sitios, todo ha estado subiendo. El tema de las bancas de apuestas, hay que tomar decisiones con esto. No es posible que en el país se jueguen millones y millones de pesos al día y tengamos una situación económica apretada. El que juega por necesidad pierde por obligación, dice el refranero popular. Ya se está entregando la nueva cédula. Ya es un proceso en el inicio, primero, segundo día, algunas cosas, que las filas, que si esto, que lo otro, pero ya va tomando un ritmo como era de esperado por los funcionarios de la Junta Central Electoral. Y este fin de semana en las costas de Pedernales se decomisó una lancha con 1.7 toneladas de cocaína, el segundo mayor embarque de este año. El primero fue de 2.4, 2.6, algo así, de cocaína también incautado. El narcotráfico sigue haciendo de las suyas. Mientras tanto, estamos en el mar de tensiones que produce, en el mundo la crisis de la guerra de Irán, Estados Unidos, Israel. Que si van, que si no van, que si vienen, que si no vienen, que si el estrecho de Hormuz, que si está cerrado, que si está abierto, que si bombardean un barco. Unas tensiones tremendas. Pero esta semana están situadas negociaciones en esa guerra directamente entre Irán y Estados Unidos para buscar acuerdos de paz, de cese al fuego, y de Israel con el Líbano de frente al caso del terrorismo que propicia Hezbollah. La cumbre de Barcelona, donde las izquierdas de América Latina dieron la voz de alarma de que el continente gira a la derecha, tiene sus bemoles. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Igual que del terremoto de Japón, ocurrido en la madrugada del hemisferio de este lado del lunes, ya en horas de la noche de Asia, de Japón, de 7.7, puso en tensión a toda la zona del sudeste asiático y se habla de temores de un terremoto de mayor magnitud sobre 8 grados y ya ustedes saben lo que eso puede representar.
Mientras tanto, las lluvias han continuado. Todo el fin de semana continuó lloviendo, amaneció encapotado esta semana también. Se pronostican lluvias dispersas y eventuales aumentos en algunas zonas, muchas provincias todavía en alerta verde. El suelo está saturado, ha llovido durante las últimas 2-3 semanas de forma consecutiva. Hemos estado hasta en alerta amarilla y en alerta roja. Se provocó un gran diluvio hace 10 días. El domingo en la noche cayó sobre la capital una fuerte lluvia que muchos temían que estábamos frente a otro de esos fenómenos rápidos, drásticos, que provoca inundaciones repentinas, pero cesó y volvió la calma, una lloviznita durante toda la noche y la madrugada. Las autoridades están atentas a esto y han dado la voz de alerta. Han colocado en las alertas verdes, amarillas y están dando boletines consecutivos de prevención. Igual lo está haciendo la Dirección de Meteorología. Hay daños a la propiedad. Las autoridades están enfrentando estos daños y están llevando auxilio a las comunidades. Mucha gente se desespera y dice, no ha llegado nada por aquí, mire, yo lo perdí todo, los colchones, los muebles, se me fue hasta la lavadorita que tenía, perdí todos los trastes, en la ropa, no tengo nada, la casa se me desbarató. Inclemencias del tiempo. ¿Qué puede hacer la autoridad frente a eso? Prevención para salvar vidas, pero no puede hacer otra cosa. Ir en asistencia de los que sufren los embates de estos fenómenos. Y eso es lo que se está haciendo. Eso cuesta dinero, eso cuesta una logística, eso cuesta porque no solamente está concentrado en un punto. Hace una semana y tanto ocurrió en Puerto Plata directamente, en varias de las comunidades en Puerto Plata, y se enfocó todo en Puerto Plata, pero también siguió en Sánchez, Samaná, toda la costa norte, pero también ocurrió aquí por el este, también ocurrió por el sur, en la capital, en San Cristóbal. O sea, cuando viene a ver, se ha ido produciendo, en Bonao, por ejemplo, se ha ido produciendo a nivel nacional estas emergencias, y entonces hay que disponer personal, disponer de dinero, disponer de recursos para transportar, para distribuir, para evaluar daños, y mientras tanto las carreteras, puentes, escuelas, muchos centros públicos que han sufrido con estos embates. Entonces es todo un proceso. Y esto ocurre continuando las lluvias, porque no es que ya pasó todo y ya lo tenemos aquí, cogemos un mapa, trazamos aquí, envía aquí, haga esto aquí, esto aquí. Se hace, pero con la prevención de que todavía las lluvias siguen registrándose y que con este registro de lluvias en gran cantidad, en gran proporción, así, una vaguada tras otra, los daños y las afecciones son múltiples, desbordan la capacidad inmediata y cada gente, cada familia, cada comunidad, cada región, cada demarcación del país entiende que sus prioridades son la primera y tienen razón, es su prioridad. Es su prioridad, es la primera. Lo demás sí, usted lo entiende, pero no, ¿por qué yo no? Yo exijo que sea yo. Y esto pasó ayer. Ya hoy yo tengo que tener todo resuelto. Eso es más complejo de ahí, más complejo de un deseo. Y eso no es falta de planificación. Eso es que las inclemencias del tiempo, cuando ocurren y van en progreso, porque no es que ha cesado, entonces hay que variar las medidas, hay que ver cuál es la proporción de la asistencia que tienen que dar las autoridades. O sea, eso es complejo, no es tan fácil. Usted me dice, bueno, pues para eso está el COE.
Sí, pero está el COE, y está la Defensa Civil, y está el 911, y están los bomberos, y están las Fuerzas Armadas, y están las alcaldías. Sí, y se aunan esfuerzos, pero cada uno dentro de su demarcación y todo con una sombrilla que viene desde el Palacio Nacional, o sea, la sede del Ejecutivo, para poder bajar las coordenadas, las órdenes, las estrategias a través de los ministerios, de las direcciones, de los diferentes departamentos del Estado. Y así funciona, y vuelvo y digo, estamos en hechos consecutivos. No es que ya pasó todo y vamos a entrar por aquí, por allí, se va haciendo, pero la gente también tiene que tomar sus prevenciones y no dejarlo todo al gobierno, al Estado, a las autoridades, a las alcaldías, a las gobernaciones. La gente también tiene que ponerle su parte, tienen que defender lo que tienen, mucho o poco. Tienen también que defenderlo y no cruzarse de brazos y esperar la caridad pública, la ayuda oficial. Hay mucha gente que lo hace y son emprendedores. Y hay otros que se cruzan de brazos. Como decía una señora que veía en televisión, yo nunca he tenido nada y ahora tengo menos. Bueno, cuando llegue, que llegue. Pero mientras tanto estaba diciendo que no han venido, que no han hecho nada, que sé yo qué, que patatín, que yo, una pobre mujer. Y con su razón. Pero en esa condición hay miles, cientos, miles de personas. No estoy justificando nada. Estoy explicando la realidad de lo que está pasando. Y sobre esa base, señores, tenemos que ser conscientes y tener los pies sobre la tierra. Todo apunta a que este año va a ser un año de muchas lluvias. Apenas estamos finalizando el mes de abril, a punto de entrar en mayo, un mes de lluvias, mayo, y después viene la temporada ciclónica, que en la temporada ciclónica cualquier día, cualquier mes, se mete una tormenta, una onda tropical, un huracán, y hasta de las más altas categorías, y nos pone patas arriba y provoca desastres en cualquier punto del país. Cuando hay un huracán, no hay puntos más vulnerables que otros. Hay puntos de vulnerabilidad en toda la geografía nacional. Porque nosotros no decidimos las trayectorias de los huracanes, de las vaguadas, de las ondas tropicales. Las condiciones atmosféricas, el cambio climático, que el niño, que la niña. Hay muchísimas razones para que se produzcan estas situaciones en mayor o menor magnitud. Sus efectos tienen un componente también de la prevención individual, de las alertas oficiales y de las acciones en conjunto para evitar ser blanco, ser víctima, ser receptor de la desgracia. Lo primero es salvar vidas. Vale más una vida que todo el ajuar de una casa, como es lógico. Y en ese tenor es que debemos actuar definitivamente. Permítame la pausa. El gobierno de República Dominicana avanza en los preparativos para el inicio del monorriel de Santo Domingo, tras una agenda de trabajo en México, encabezada por el viceministro de Proyectos Especiales de la Presidencia, Roger Pujols. Durante la agenda de trabajo, el viceministro sostuvo reuniones estratégicas con la constructora Molleda, Hércules Construcciones de Monterrey y Sanesto MG, parte de las empresas que integran el Consorcio Nacional de Movilidad Integral, adjudicatario del proyecto,
los cuales cuentan con una experiencia acumulada que supera los 100 años. Las autoridades informaron que de manera paralela las empresas ya se encuentran en fase de traslado de equipos, incluyendo la planta de prefabricados desde México hacia República Dominicana como parte de las acciones preliminares. El ministro de Agricultura, Francisco Oliveiro Espaillat, anunció que República Dominicana se ha convertido en el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica, superando incluso de manera conjunta la producción total de toda la región. Espaillat explicó que al cierre de marzo el país había sembrado 1.4 millones de tareas, mientras que en las primeras áreas cosechadas los rendimientos superaban los 5.4 quintales de arroz blanco por tarea, reflejo del impacto de la tecnología, la innovación y la mecanización en el campo. Destacó además que en 2025 la producción alcanzó 14.7 millones de quintales de arroz, equivalente a más de 1 millón de toneladas métricas de arroz paddy, consolidando así el liderazgo productivo del país en la región. El servicio del metro, que se ofrece de manera gratuita después de que en la mañana de este lunes se produjera una interrupción en el sistema de energía. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, informó que el servicio en las líneas 1 y 2 del sistema fue restablecido desde las 7:25 de la mañana, lo cual fue confirmado por los usuarios, mientras la interrupción energética fue reportada a las 6:30 de la mañana, afectando el funcionamiento del teleférico de Santo Domingo. Irán afirmó hoy que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que ya ha anunciado su intención de enviar hoy a su equipo negociador a Pakistán. Por el momento no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto, dijo en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghei, quien también ha tachado como un acto de agresión el ataque a su buque por Estados Unidos, denunciando que Washington ha demostrado su falta de seriedad en el proceso diplomático y prometiendo respuesta a nuevas aventuras. A China le preocupan los informes de que fuerzas de Estados Unidos interceptaron recientemente un petrolero que se dirigía a Irán y pidió a las partes actuar con responsabilidad y cumplir el acuerdo del alto al fuego para evitar una escalada en el estrecho de Hormuz, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, Gu Jiakun. Durante rueda de prensa, Gu afirmó que la situación en el estrecho es sensible y compleja y expresó la preocupación de Pekín por la interceptación forzosa del buque. La jornada anterior, Estados Unidos violó el alto al fuego al apoderarse del buque de carga con bandera iraní MV Tuska cuando navegaba en el norte del mar Arábigo. Un terremoto de magnitud 7.5 ha sacudido por la tarde la costa noreste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón. El sismo generó un tsunami con olas de hasta 3 metros de altura en la prefectura de Iwate y en la isla de Hokkaido, de acuerdo con el sistema de alertas de la televisión pública japonesa. El epicentro del temblor se localizó en el Océano Pacífico y tuvo una profundidad de 10 kilómetros según las autoridades. Alcanzó una magnitud de 5 en la escala de la intensidad sísmica de Japón, lo suficientemente fuerte como para dificultar la movilidad de las personas. Varios testigos han constatado derrumbes de muros de hormigón sin refuerzo. El tren bala Amori suspendió sus operaciones según la agencia Kyodo. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El episodio ocurrido en Santiago, el episodio de violencia ocurrido en Santiago, ha disparado las alarmas de una población que está recibiendo el impacto de muchas acciones de violencia a lo largo de los últimos tiempos. Violencia cotidiana que vemos en las noticias, en todos los medios, que apareció un muerto aquí, que un hombre mató a una muchacha aquí, que mataron a un niño, que si secuestraron una... Muchísimas cosas de violencia doméstica, pero de violencia que nos aterra, que nos afecta, que nos deja un mal sabor, que nos da una sensación de que salir a las calles cualquier día, en cualquier momento, es salir a jugar con una ruleta rusa. Usted sabe cuándo sale y cómo sale, pero no cuándo llega o cómo llega y si llega. El tránsito es uno de esos focos donde prolifera la violencia. Hemos comentado por mucho tiempo cómo, por ejemplo, la plaga del concho, de las voladoras, claro, circulan por las principales avenidas o calles de mucho tráfico de la capital para circunscribirlo a la capital. Y hacen y deshacen como les da la gana. Como les da la gana. Se paran donde quieren, se llevan los semáforos, se le tiran encima a cualquiera. Y ahí de usted si le roza o le choca a un vehículo de esos, si se le puede llamar vehículos, destartalados de por sí, le sacan un puñal, un bate o una pistola. Y el desenlace puede ser brutalmente violento. Si no la agresión y la desconsideración hasta la muerte o el hospital. Los motoristas, esos choferes del concho y de las voladoras, muchos han ido mutando a los taxis, principalmente en el polígono central, donde hay un mayor uso de taxis. Tienen marcas, tienen nombres, pero son taxis al fin. Y esta plaga, porque es una verdadera plaga, son peores que los que andan en las avenidas. Porque cuando usted anda en una avenida, olvídese de poder transitar por el carril de la derecha o hasta del centro, porque en esos dos son de ellos, para ellos hacer lo que les dé la gana y como les dé la gana. Y en todo esto los policías de tránsito, bien gracias. Y en todo esto la autoridad del Intran, que debe establecer los reglamentos para eso, bien gracias. Mucho bulto, mucha cosa, muchas ruedas de prensa, mucho bla, 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 mucho hablar bonito, nada efectivo. Esto va de mal en peor. Entonces mutan a los taxis. En el polígono central ellos hacen lo que les da la gana también. Se llevan los semáforos en rojo, se te tiran encima, se te paran
y bloquean un carril completo para esperar o dejar un pasajero. No le importa si hay un carro parqueado de este lado y otro de este lado, ellos se paran ahí a esperar o a dejar a una persona como le da la gana. Y no te preocupes en tocarle bocina, o no te hacen caso, o te sacan y te insultan y tiene el peligro de que te pase lo que estaba diciendo que ocurre en las avenidas con los choferes de concho o de las voladoras. Desde hace años este mal ha ido creciendo y a esto se le ha agregado en los últimos tiempos, años ya, el tema de los motoristas. No solamente del motoconcho, que hacen lo que le viene en gana, sino de estos motoristas que son los delivery. Andan en vía contraria, se te tiran encima, te rayan el vehículo, te hacen zigzag dentro de las filas, dentro de las colas de una persona que está esperando para cruzar el semáforo. A unos amigos el sábado pasado, saliendo de un restaurante, vino uno y se le estrelló y le desbarató una puerta. ¡Bum! Querían dinero inmediatamente. Dinero, inmediatamente, dinero. So pena de ya usted sabe. Hay que resolver. Incluso la recomendación de la gente fue resuelva eso. Es mejor. Entonces, los motoristas hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Los policías de tránsito, en más de una ocasión, yo lo he vivido, yo le he preguntado, pero mira cómo se fueron, para un semáforo esperando, mira cómo se fueron en rojo, mira cómo hizo así, por poco lo batean, o por poco provoca un accidente. Y el policía de tránsito, esos que se llaman DGCET, vestido de verde, lo he oído en varias ocasiones. ¿Y qué usted quiere que haga? No hay quien pueda con esa gente. Cuídese usted. Y entonces, son respuestas clásicas tradicionales que yo las he oído, que me las han contestado a mí cuando yo he reclamado que qué es esto. Hacen lo que le da la gana. Y mucho bla, 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 y mucho qué sé yo, cuánto, qué patatín. El episodio ocurrido en Santiago ha disparado las alarmas. ¿Qué ocurrió en Santiago? Ahí hay un video. Chofer manejando un camión recolector de desperdicios de basura en la ciudad de Santiago tuvo un percance con un motorista, le dio un golpe, pero no pasó de ahí. Pero vinieron lo que es común, como 10 motoristas, en este caso 8 por lo menos, y le cayeron encima al chofer. El chofer salió huyendo, cogió un motor, una cosa, y salió huyendo. Ellos lo persiguieron, llegó a una dotación judicial al Palacio de Justicia, y allí la poca seguridad que había no hizo nada o no pudo hacer nada, y el chofer salió huyendo de allí porque los tipos iban para adentro, cuchillo en mano, bate en mano, para tomar la justicia en sus manos contra el chofer agresor, contra un motorista, contra un compañero motorista. El policía que estaba allí de servicio en el Palacio de Justicia, evidentemente, falto de la autoridad, trató de mediar, ¡papam, papam! Tiró 2 tiros al aire, que eso no los espantó. El chofer salió huyendo, se está subiendo una vez y lo agarran, lo apuñalean. Una de las puñaladas aquí en el muslo, en la femoral, lo llevan después a un hospital y muere. Todo esto fue firmado por un joven que se dice periodista, que andaba con un celular, y ahora le quieren caer, lo firmó la cosa, le quieren caer encima al joven porque él firmó y no salió a ayudar al chofer.
no era su obligación. Contra 8 hombres, él hubiese sido también una víctima más dentro del caso, número 1. Número 2, esto se ha hecho muy común en República Dominicana, que la gente prefiere filmar un episodio, una gente se aplastó, se cayó, ahí lo vimos en la 27 de febrero, cuando el desborde aquel de la riada, de los aguaceros de noviembre 14 o 18, que se derrumbó una parte del paso a desnivel sobre un vehículo, 9 muertos. Y las personas que estaban allí preferían estar filmando lo que estaba pasando y ver, para después subirlo y darle like a eso y ganarse el que fueron los que subieron esto, en vez de dejar eso a un lado y comenzar a sacar y ayudar a la gente que estaba allí muriendo, atrapado. Eso es común ahora. Todos lo filman y la gente prefiere filmar una cosa antes que intervenir. O tratar de apaciguar los ánimos. O tratar de defender a una pobre mujer que la han asaltado. Eso es así. Yo creo que hay cosas y cosas en este caso. Pero ¿cómo es posible que la reacción natural, normal que se está produciendo en las calles con estos motoristas desaprensivos? Hay mucha gente que sale a trabajar en su motor, que son mensajeros, que es el medio de transporte que tienen para llegar a su trabajo, hasta llevar a su hijo a la escuela, o a la mujer, a la esposa, a su compañera, a su pareja, a su centro de labores. No son pocos, pero la gran mayoría transita con un respeto total, con una impunidad asombrosa y peligrosa en las calles. Yo publiqué un artículo hace ya varios meses, quizás más de un año, en mi columna habitual semanal del Listín Diario, donde yo decía que salir a las calles cada día es salir a un campo de batalla en una guerra interminable y peligrosa. Encontrarse con estos motoristas es confesarse con Dios necesariamente para que te permita salir ileso de que le pasen por al lado. Te rayan los vehículos, te rompen los espejos retrovisores. Y cuidado, si tú dices algo y los agentes de AMET, de DGC, están ahí, no dicen nada, no hacen nada. La Procuraduría ha dicho ahora que esto no queda impune, lo ha dicho la ministra de Interior. Hay arrestados, ahí está identificado porque fue firmado el tipo incluso que le dio las puñaladas y van para la justicia, acusados de asesinato. 8 motoristas. 8 motoristas contra un chofer que estaba trabajando, a lo mejor hizo una acción temeraria, pero tuvo un accidente con un motor. Yo no voy a establecer las culpabilidades o las inocencias y las responsabilidades en ese caso, yo no lo vi, pero el que anda en la calle puede tener un accidente en cualquier momento. Sin embargo, la experiencia de la imprudencia y la temeridad y la violencia con que manejan los motoristas le da a uno a entender que el responsable fue el motorista a final de cuentas. A lo mejor no. Pero un choquecito, un accidente, una cosa, se resuelve por las vías como tiene que resolverse. Se va a la casa del conductor, a un destacamento policial, a un destacamento de DGCET, y se presenta una denuncia, una querella, se levanta un acta, usted lo manda a su seguro, si tiene su seguro, si usted tiene daños, pero ese es el procedimiento correcto. Lo otro es el salvajismo, lo otro es la violencia callejera. Dirimir las cosas por las armas, por la violencia, por la ley del más fuerte,
del más temerario, del más agresivo. Y en eso estamos, señores. En eso estamos. Y no podemos continuar, señores, en esta situación cotidiana. Pero la gente del Intran no sirven para nada. Mucho bla, 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 no han tomado una sola medida en favor de resolver la crisis de la circulación vehicular en el país. Mucho bla, 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 muchos planes, muchas cosas bonitas, nada. Poner multas a la gente que se parquea en algunos lugares, porque la autoridad no ha tenido la capacidad de dotar las zonas de parqueos públicos. ¿Y dónde quiere que la gente se ponga el carro? En la cabeza. Que los deje a 6 cuadras para que venga caminando y lo asalten en el camino. Un motorista, precisamente, o 2 en un motor. Por Dios. Por Dios. Y los agentes de DGCET sirven para menos, para poner multas, para llenar una cuota de multas, como está haciendo la Intran, con los carros que se lleva y después hay que pagar 5,000 pesos, en violación a la ley. A lo que establece el Tribunal Constitucional, que dijo que eso no se puede hacer. Pero Intran se lo pasa por donde le da la gana y lo sigue haciendo. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Salvo que pase el caso ahí en una de las calles del sector Paraíso, me cuentan hace 3, 4, 5 semanas, el señor se parquea, sube, entra al apartamento a llevar al lobby del apartamento un paquete, está esperando que bajen la persona del apartamento a retirarlo a la recepción porque tenían que entregárselo personalmente. Y cuando sale, llegó una grúa con una AMET levantando el cosa, infracción, una cosa, llenando una cosa, un papel, y la grúa subiendo el carro le dice: señor, yo acabo de entrar ahí, hace 2 minutos estaba dejando este paquete, no me importa. La forma destemplada de la respuesta alteró el ánimo de la persona que había pedido. Mire, estaba dando una explicación de por qué. Vaya a resolverlo allá, al parqueo. Señor, dijo que no. Dijo que no. Y abrió la puerta del carro. Y dijo: no voy a subir mi carro ahí. Vamos a llamar. Z1, ¿cuánto? Que aquí hay un tipo, ¿yo cuánto? Y el hombre abrió el carro y sacó uno de aquellos. Dijo: bájeme el carro de esa grúa. No, que baje el carro de esa grúa con un hierro en la mano. Una desgracia a punto de ocurrir. Suerte que vino la misma gente que le había llevado el encargo que tenía que llevarle. Ay, no, por favor, que si yo quiero ayudar. Mire, yo voy a pagar la multa. Mire, no haga esto. Una señora tuvo que meterse. Cuando me contaron la historia me quedé ruborizado. Y ellos, no, eso hay que llevárselo. Se lo llevaron. Y busqué al señor que se pudo haber desgraciado la vida y desgraciarle la vida a otra persona. Pero eso sí hacen. Porque esa multa había que cobrarla, son 5,000 toletes para llenar cuotas. Pero no resuelven los problemas básicos del tránsito, ni proveen, como muchas veces se ha prometido, de parqueos en las zonas, porque ¿dónde rayos se va a poner la gente en los vehículos? En la cabeza. Por Dios. No tiene que irritarse, y excúsenme, por Dios. Pero esto que está ocurriendo va de mal en peor y no hay visos de solución. No hay visos de solución. Por cierto, Miguel Franjul, en su editorial de este lunes en el Listín Diario, que lo titula "Hay que matar el orgullo primero",
habla de esta situación de la violencia callejera a propósito del tránsito que está ocurriendo. Un editorial que comparto con ustedes a continuación. Una mirada, un roce o un insulto en redes están dejando muertos y familias rotas cada semana. Nos estamos acostumbrando a matarnos por nada. Detrás del no le aguanto vainas a nadie, hay madres sin hijos y niños sin padres, como los deudos que acaba de dejar el dramático ataque letal contra un humilde camionero por parte de salvajes motoristas en Santiago, que ha desatado la indignación nacional. Hay que cambiar el viejo paradigma de la valentía y del orgullo machista. El verdadero valor no es responder, sino saber controlarse, contar hasta 10 y seguir caminando. Las palabras también matan. Lo que empieza en comentarios de odio termina en sangre en la calle. Proponemos una pausa nacional, literalmente. Enseñar en casas, escuelas e iglesias a respirar 10 segundos antes de reaccionar. Dejar de celebrar al que pelea y enaltecer y admirar al que evita la tragedia. Apoyar un pacto contra la violencia, como propone la Procuradora, es ya urgente e impostergable. Autoridades, líderes comunitarios, influencers, padres, motoconchistas, artistas, todos tenemos que levantar la voz para desactivar los instintos violentos, no para atizarlos. Un país se pacifica con cultura, no solo con leyes. El más fuerte no es el que pelea, sino el que llega vivo a casa. Elijamos vivir. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de la expedición de la nueva cédula va progresando. Y qué bueno, va progresando, va avanzando como estaba previsto. Los primeros días, algunos ajustes, gente que tuvo que esperar, una máquina que no quiso arrancar en el momento, un dato que no aparecía, que se dilató, todo. Son 10 millones de habitantes que tiene el país, 7 millones de personas van a recibir la nueva cédula. Y aunque sea programado de una forma correcta, de que los nacidos en el mes, por ejemplo, de abril, son los que van a recibir la renovación de su cédula, su nueva cédula. Los de mayo, nacidos en mayo, van a recibir la cédula en mayo, de junio, de cada mes de su fecha de nacimiento. Así todo el mundo no se agolpa, sino que todo el mundo espera que le llegue su turno por su fecha de nacimiento, el mes de su fecha de nacimiento, no el día necesariamente. Si usted nació en junio, desde el 1 de junio, puede haber nacido el 22 de junio, desde el 1 de junio usted puede ir a renovar su cédula. Y eso da un espacio de holgura, de organización, para poder ir haciéndolo a lo largo de un año. Mientras uno puede tener su cédula nueva porque ya pasaron en este mes de abril, por ejemplo, desde que comenzó el día 12, en este mes de abril, que nacieron en el mes de abril y ya tienen su cédula nueva, otros que hayan nacido en mayo, en junio, en julio, en diciembre, su cédula vieja, por así decirlo, sigue vigente. No
es exactamente lo mismo, porque la cédula, a final de cuentas, es el mismo número que te van a otorgar, no va a cambiar tu numeración de cédula, y sí está renovada con algún cambio que usted quiera hacer, puede ser de dirección, de profesión, de estatus civil, de su tipo de sangre, algunas cosas. Y para eso debe llevar una copia del documento que avale ese cambio. Pues es su mismo número de cédula, entonces la cédula sigue vigente hasta que no se renove en el lapso de 1 año. Y eso va bien, y hay que hacerlo. Y esta nueva cédula está dotada de una serie de medidas de seguridad que garantizan mucho más la dificultad o imposibilidad de violarla, de falsificarla, de violentar los datos documentales de la persona que la porta. No quiere decir con esto, señores, que aquí no va a aparecer los genios y comiencen y hagan alguna que otra cédula falsa. No hay que dudarlo. Ahora, es mucho más fácil detectarlo por las medidas de seguridad y garantías que tiene este nuevo documento. Todos los pasaportes y las cédulas y la identidad, en todas partes del mundo, hay profesionales que los falsifican. Falsificadores especializados para eso. Pero mientras más difícil se le pone, mientras más complejo sea, mientras más seguridades tenga el documento, más garantías tiene usted de evitar que su documento sea falsificado o que sea usado su nombre para alguna acción ilícita, ilegal. Entonces eso va bien, eso va bien. Esa es una de las cosas que están marchando en el país, igual que el pasaporte, que se está otorgando ya a los que tienen necesidad de su renovación. Y la licencia misma, el nuevo documento ya dotado también de otras medidas de seguridad. En el caso del pasaporte es el sistema digital biométrico que es aceptado en gran parte del mundo como con mecanismos de garantías y de seguridad de que es un documento auténtico, de que no está violentado, de que no está falsificado en alguna de sus partes. Y concomitantemente con la licencia, nos estamos renovando, estamos dando pasos de avance en las garantías de nuestra identificación, de nuestros documentos de identificación. Pasaporte para los viajes al exterior, la licencia para conducir en el país y en otros lugares del mundo donde hay acuerdos bilaterales para el uso de las licencias de conducir, que eso es casi en casi todo el mundo, y de la cédula de identidad electoral, que es el documento oficial de República Dominicana y desde donde parte la exposición de datos de una persona para tener licencia, para tener pasaporte y para todas las acciones legales de la vida cotidiana. Además de que es el documento para poder votar, el documento electoral obligatorio para votar. Entonces eso va bien, eso va bien. Y qué bueno que esa es una de las pocas, o de las cosas que podemos decir que van bien en el país, que no ha tenido un contratiempo, ninguno de los 3 documentos hasta el momento. Qué bueno, qué bueno. Agarraron 1.7 kilos de cocaína este fin de semana pasado frente a las costas de Pedernales en una lancha que estuvo siendo perseguida y después finalmente la metieron en la playa y allí llegaron las autoridades y los que llevaban el alijo de cocaína dispararon contra las autoridades, hubo un tiroteo, lograron escapar, se agarró la cocaína. 1.7 toneladas de cocaína, el segundo mayor cargamento decomisado en lo que va de este año, que apenas tiene 4 meses. El otro anterior fue de 2.4 kilos, de 2 toneladas, 0.4 kilos, de 2.4 toneladas de cocaína, ahí por los frentes de Baní, de la provincia de Peravia. Eso fue el 15 de febrero, o sea, apenas hace 2 meses y algo. O sea, el narcotráfico sigue sus embates, pese a toda la vigilancia de
las autoridades norteamericanas en el Caribe, que a cada rato destruyen, bombardean una lancha rápida cargada de cocaína con sus tripulantes a bordo. Pese a eso y el gran control que se tiene en el Caribe, siguen incursionando y siguen buscándose las vías para trasvasar su carga peligrosa y dañina, mortal, a países como República Dominicana, que sirven de puente para continuar a otros centros de consumo, Europa y Estados Unidos principalmente, en ese gran negocio ilegal, criminal, que es el tráfico de drogas, el narcotráfico, que permea todos los sectores de la sociedad, que distorsiona las economías, que mata a la gente que la consume. Todo es daño sobre daño, daño sobre daño. Por suerte tenemos decisiones claras para enfrentar situaciones de esta naturaleza. En el plano internacional, en el Japón temen un terremoto sobre 8 grados después de lo ocurrido en la madrugada de este lunes de 7.7 grados en la escala internacional de Richter. Señores, 7.7 en las costas norte de Japón. Mucho temor, muchos aprestos, y las autoridades sismológicas de la región e internacionales temen un nuevo terremoto todavía mucho mayor. ¿A dónde va a llegar la guerra de Estados Unidos, Irán, Israel? No se sabe. Lo que pasó en el fin de semana indica que ese cese al fuego es muy frágil, que es muy peligroso, muy conflictivo. Una lancha rápida de la Guardia Revolucionaria iraní en el estrecho de Hormuz, abierto y cerrado, dependiendo de la voluntad de Irán o de Estados Unidos. Una lancha rápida disparó contra un buque francés y otro inglés. Su impacto, sin consecuencias mayores, mientras los Estados Unidos bombardeó, disparó contra un buque de matrícula y de bandera iraní que transitaba y salía hacia el mar desde el Golfo de Hormuz y del Golfo Pérsico, del estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, cargado de combustible. Dicen las fuerzas norteamericanas y el propio presidente Donald Trump que el barco no obtemperó a una orden de detenerse y devolverse y fue bombardeado. Ahí hay una foto de cómo fue el barco bombardeado y los marines ocuparon inmediatamente el barco y lo tienen en posesión de la Armada de los Estados Unidos. Esto disparó la alarma del cese al fuego, de todas las tensiones, y hasta se estuvo a punto de abortarse la reunión programada para esta semana, la segunda ronda de conversaciones entre autoridades de Irán y de Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, buscando un acuerdo para un cese al fuego y un acuerdo de paz, por lo menos en este tramo. Todo esto ocurre bajo la advertencia de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump directamente, de que si no Irán no tempera con los puntos que le está planteando los Estados Unidos en ese acuerdo, va a bombardear Irán. Israel parece estar dispuesto también a sentarse en la mesa de las conversaciones en Washington con el Líbano para tratar de enfrentar esta situación del terrorismo de Hezbollah y los ataques continuos que ha provocado la avanzada de Israel sobre ellos, pasando por encima del Líbano, con las consecuencias que esto acarrea, sabiendo cómo Israel responde a estas agresiones. Ahí lo que está pasando, uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo va a terminar. Esa es la verdad, señores. Esa
Esa es la verdad. ¿Qué va a pasar ahí? No se sabe. Cruzar los dedos y ver que el temperamento, la emoción, la actitud del presidente Donald Trump en Estados Unidos, de los dirigentes de la Guardia Revolucionaria de Irán o del primer ministro Netanyahu e Israel, sea el que amanezca ese día y ver cómo pasan las cosas. Porque hemos visto cómo aparentemente sin sentido esto se revoluciona de buenas a primeras cuando pensamos que las cosas van buscando un camino de ordenamiento, de la vuelta a la paz, sabiendo todo el mundo la fragilidad de esta zona y de esta situación, Estados Unidos, Israel e Irán, pero con la esperanza siempre de que haya un poco de sensatez, de sentido común, de humanidad, por así decirlo. ¿Qué va a pasar? Realmente no sabemos. Como no sabemos qué van a hacer los países de América Latina como Brasil, México, Colombia, que fueron y se reunieron en Barcelona en la cumbre de líderes progresistas o cuarta cumbre de defensa de la democracia, que tuvo como anfitrión a Pedro Sánchez, todos de centro de izquierda o de izquierda, y uno de los puntos focales fue ¿qué vamos a hacer frente al giro que ha estado dando América Latina y otras partes del mundo, incluyendo Europa, hacia la derecha? Abandonando la izquierda, ubicándose más al centro los gobernantes y gobiernos, y del centro hacia la derecha. Una realidad que está viviendo América Latina luego de que aquel eje del mar que dirigió Hugo Chávez a partir de 1999 convirtió gran parte de América, principalmente Sudamérica, en países de izquierda hostiles a Estados Unidos, a la derecha y a la democracia. Una realidad que estamos viviendo en América Latina. Sí, señor. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Qué bueno que me han acompañado. Pasen un feliz resto de la noche y tenemos una cita mañana, nueva vez aquí en Color Visión. Será hasta entonces.